noches, les saluda Mario García Huicochea, bienvenidos a esta mesa de análisis. Son las... Permítame, déjeme bajarle aquí a mi chícharo porque me estoy quedando sordo. Muy buenas noches, les agradezco a todos los que ya están conectados, que inusitadamente ahora ya son casi 400. Y les agradezco muchísimo, la verdad es que nos llena de satisfacción a todo el equipo, que trabajamos con mucho ahínco para hacerlo cada vez mejor. Entonces les agradezco que estén aquí. Les reitero, les saluda Mario García Huicochea. Como muchos de ustedes ya saben, y supongo que por eso la altísima expectativa que estoy viendo en los números, estará con nosotros la candidata de la alianza encabezada por el PRI, la maestra Alejandra del Moral, quien aceptó amablemente nuestra invitación a que la sometamos a una serie de preguntas. Y lo vamos a hacer, creo que bien, pensando siempre que lo que nos mueve es la construcción de un voto informado y entendiendo muy bien que esta entrevista no la estamos pensando hacer, al menos en mi caso, mis compañeros están en absoluta libertad, pero en mi caso no la estaré pensando hacer para la élite. O sea, no quiero hacer preguntas que satisfagan la curiosidad de la élite, sino más bien la curiosidad o la necesidad de información del potencial elector. De usted que va a votar, que este sea un vehículo para que esa información que usted quiere, así que si tiene alguna idea clara, concreta de que haga yo una pregunta, la puede poner en el muro de nuestra transmisión, pero yo le sugeriría que me la mande a mi teléfono. Les voy a dar mi WhatsApp, no sé si lo tienen por ahí, es público, ese WhatsApp es público, se los voy a dar, es 722-209-8065. Yo las meteré en las preguntas que yo haré, mis compañeros también tienen libre su espacio, así que si... Tiene que ser una muy buena pregunta, o sea, también debo decirlo, No, tampoco voy a hacer preguntas bobas no, una buena pregunta que la evaluemos que es una muy buena pregunta. Bueno, entonces les agradezco, doy la bienvenida a mis compañeros. Aníbal Mejía, muy buenas tardes, querido Aníbal. Muy buenas tardes, noches a todos, a todes y a mis compañeros de la mesa. Muchas veces ustedes saben que Aníbal, en su otra personalidad, es Manuel. Entonces, es un secreto. Eso ya le vamos a desvelar, ¿no? Manuel, bueno. Y a mi compañero Arturo Huicochea, que le doy la bienvenida. Gracias. Buenas noches a todas y a todos las personas que nos escuchan. Y también agrego también el comentario, hoy que estoy de buena, se nota en que siempre no somos primos, porque siempre dicen que somos primos, hermanos, que sí nos parecemos, ¿verdad? Si estamos, no tanto como yo quisiera. Tenemos el mismo fenotipo, pero no, es una gente que respeto, que considero y que aprecio. Y eso, los hermanos por elección son mayores que los hermanos de sangre, así que debo de decirlo. Coincidimos en que tenemos el mismo apellido, Sí. Entonces, somos ¿tú no te apellidas García? ¿Aníbal? ¿Usted? No, pero fíjate, es Alberto. Es Alberto, también soy Alberto. Entonces, tocayo por doble Por favor, lado. prendan el aire, compañeros, si son tan amables, que está muy caliente. Bueno, ya les dije, estará con nosotros la maestra Alejandra del Moral. Entraremos ahí, la tenemos programada que entre vía Zoom alrededor de las 7:30. ¿Sí, Isa? A las 7:30, ¿verdad? A las 7:30. Bueno, vamos a empezar. Hoy también les comento, quiero hacerlo de una manera muy sentida, con mucho orgullo y con mucho amor. No estará con nosotros el productor general, ¿no? Mario García Mendieta. No está, él está por razones personales, está ya en Canadá. No lo pudo hacer. Es una muy buena noticia que sí se las puedo compartir. Nació su bebé. Y entonces está cambiando pañales en este momento, está en su periodo de paternidad. Y me parece muy bien y para mí es un gran halago, ¿no? Felicidades al joven abuelo. Sí, gracias. Ya no tan joven, pero sí. Bueno. Pero sí vamos porque además ya no es la primera, son 6. Bueno. Entonces, pero sí muy orgulloso y muy feliz porque son el amor de mi vida, mis hijos y mis nietos. Por supuesto mi mujer también, ¿no? También para decirlo. Y ustedes también. Bueno, vamos a empezar. Hoy, como les digo, estará ausente. Vamos a tomar la escaleta que de todas maneras nos las preparó Mario. Y esperando a que se conecte la maestra Alejandra, que tenemos unos 25 minutos. Vamos a empezar con lo que habíamos dejado pendiente, ¿no, Aníbal? Sí, Dani también. ¿Mandé? Dani, ¿se te pasó a mencionar? ¿Ya está Dani conectado? No. Todavía no está Dani. Bueno, pero le mando un abrazo a nuestro compañero Daniel Serrano. Están preguntando. Que esperamos que se conecte por alguna razón que nos pidió, no iba a poder estar presencialmente, pero que él se conectaba y es un hombre muy formal, nunca falla y además es una voz que es necesaria en esta mesa. Siempre su visión enriquece y esperemos que se conecte. Le mando un abrazo. ¿Algo más que se me haya olvidado?
No, mi querido Mario. Bueno, vamos a empezar con algo que nos había quedado pendiente del programa anterior, que era algo que había hecho Aníbal, o que le corresponde al bloque de Aníbal, que eran las plataformas electorales, Aníbal, ¿no? Sí, así es. ¿Tenemos preparado material, jóvenes, o no? Sí, bueno, pues vamos a correrlo, vamos a verlo, y serían estructuras que ofrecen y dónde consultarlas. Los presenta Aníbal Mejía. Adelante, Aníbal. Muchas gracias. Una vez más a todas y a todos, muchas gracias. Las plataformas electorales se publican en el periódico oficial La Gaceta del Gobierno. La obligación de los partidos políticos de las coaliciones es presentarlas al Instituto Estatal Electoral. Ellos las reciben y después le dan su visto bueno. Ahí estamos viendo la imagen, la fecha en que se publicaron. Si la pasamos más lentamente. Y les voy a platicar rápidamente la estructura y que van a estar disponibles en el Sitio. chat y en el sitio de AD Noticias y en el chat de este episodio, número 13 de Cambio 2023. Tomaron distintos caminos para presentar sus plataformas. En el caso de la alianza de la coalición PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza, optaron por presentar un solo documento que contiene las propuestas y los pilares centrales de su oferta al electorado en un solo documento. Mientras que por lo que hace a Morena, a PT y al Verde Ecologista, cada uno por su parte presenta su plataforma electoral, de tal manera que la lectura de lo que oferta la maestra Delfina tiene que ser la suma de lo que oferta cada uno de los partidos. Y en el caso de la maestra Alejandra del Moral, se ve en un solo documento. Esta plataforma debe ser ampliamente difundida por el Instituto Estatal Electoral. Sin embargo, cuando yo hice la búsqueda no estaba, y por eso tomamos la decisión de subirla aquí, para que ayudáramos precisamente a un voto informado. Esta es la parte que, en resumen, las candidatas ofrecen al electorado para ganar su voto. Se pueden contrastar. De hecho, haremos un ejercicio cada uno de nosotros dentro de nuestras posibilidades, por algunos de los puntos más importantes, analizarlos durante varios episodios. Hoy vamos a hablar, después de la entrevista, de lo que es el caso de género, de cómo se posiciona cada una de las opciones en materia de género. Okay. Ese sería a largos trazos cómo viene la estructura. Les puedo decir que en el caso de Morena toma como principal punto los postulados del movimiento que han mantenido a nivel nacional, a la famosa 4T, la Cuarta Transformación, y hace suyos todos los enunciados que sobre el particular ha manejado su líder, que es el presidente de la República. Okay. Habría que decir unas cosas para precisarle a la gente. Sí. Bueno, me permiten hacer una pausa porque no sé, producto de la emoción de verlos, salté una parte de la escaleta, que fue decirles que a mis compañeros, a su servidor, a Mario, lo pueden ubicar a través de su cuenta en Twitter, ¿no? Les doy las cuentas en Twitter para que interactúen en este mismo programa, pueden estar interactuando con ellos. Es Arturo Huicochea, su cuenta en Twitter, y su perfil es @huicochealanis, ¿ok? Correcto. Daniel Serrano, mi compañero, que todavía estamos esperando que se conecte, es @Daniel_ser, Aníbal Mejía, arroba Aníbal Mejía, Mario García Huicochea, su servidor, @Mario García Hui, y Mario García Mendieta, @Mario García Me. Visiten AD Noticias, como siempre les pedimos, y lo más importante, que la verdad estoy muy sorprendido de la cantidad de conectados. Ya estamos empezando 1610. Hay una Vamos por el récord, vamos. Pero ojalá sean muchos más, porque lo que nos importa es justamente eso, que tengamos más alcance para que ustedes juzguen el trabajo que estamos haciendo y si es de utilidad o no es de utilidad. Necesitamos unos 1000 más, ¿no? Una cosa así para porque la intención creo que es buena. Entonces, lo que siempre les recuerdo, lo que siempre les pido encarecidamente,
es que están en Facebook, denle like, ¿no? Manita arriba, eso es muy importante, y compártanlo, ¿no? En este caso, suponemos que vamos a tener un público nutrido de gente que simpatiza con el PRI. Por favor, compártanlo por favor entre ustedes, ¿no? Pásenlo a los compañeros, pues, wow, okay, eso no será muy útil. Y si también hay de la oposición, porque supongo que también habrá de la oposición, también habrá de Morena, pues igual, ¿no? Creo que será muy importante escuchar a la maestra del Moral en un espacio que les debo de garantizar es de absoluta libertad, sin ninguna restricción, el respeto elemental al invitado, ¿no? Y a la condición de mujer, a la condición de una política profesional, que somos analistas profesionales. Entonces, con todas esas garantías vamos a darle. Ahora sí, quería hacer algunas anotaciones sobre lo que decía Aníbal. Primero, decirle a la gente que las plataformas, para que lo podamos ayudar a comprender, es la oferta política, las propuestas concretas, convertidas en un documento que se deposita, y ahí está, pero que además es público, tiene carácter de público, y que sería muy, muy importante que no le digan, que no le cuenten, que usted entre y que las lea, y podrá bajarlas y tenerlas al alcance, y analizarlas y comprenderlas y criticarlas y decir si me interesa, no me interesa, y cuestionar. Las pueden bajar, como vimos, estas imágenes que teníamos en pantalla, eran de la Gaceta del Gobierno. La pueden bajar también de ahí, es el Legismex, ¿no? Si no mal recuerdo, Legismex, ¿no? Entonces, ustedes googleen ahí Gaceta del Gobierno del Estado de México, la buscan y de ahí la pueden descargar. La otra, como bien dice mi compañero Aníbal, en la página del Instituto Electoral, ¿no? Ahí también la pudiesen descargar, pero sería muy importante pues que la lean con nosotros, porque la vamos a poner en disposición en el portal. Y también en este momento, me decías que en el chat, ¿no? Sí, así es, ¿verdad, productor? De este programa. Ahí que va a estar, qué es lo que están ofreciendo cada uno, y es claramente ahí es donde se transparenta, pues, la posición ideológica de cada plataforma también, ¿no? Tiene que ver mucho con eso, muchísimo con eso, y después ir a cosas concretas. ¿Estoy bien o estoy mal? Muy bien. ¿No? ¿Algún comentario? ¿No? Yo quisiera hacer algún apunte en relación al papel que hace el árbitro. Un poco manera de cuestionamiento. Lo que hace el IEM es registrar las plataformas. No les mueve un ápice. Eso tiene una desventaja para el ciudadano. O tiene una situación que no es capitalizada en favor del ciudadano, para no tratar de meter tensión adelantada en la mesa. Resulta ser que al solo registrar pueden ofrecernos lo que se les ocurra, así sea irrealizable, y no tienen una penalidad por parte de la autoridad, de parte de la misma, para decirles eso que estás proponiendo no es realizable. O en caso de que ganes y no lo cumplas, también tienes una sanción. De parte de la autoridad, lo único que hacen es registrar. Y entonces se dan los supuestos donde se reciben documentos con faltas de ortografía, con omisiones. Ya lo iremos analizando en el transcurso. Eso transcurso. sería lo de menos. Y errores de lo fondo. grave, pero ya había sido parte del debate de la semana Sí, anterior. pero vale la pena tener algo presente. O sea, sí hay reglas. Y por supuesto que sí se puede corregir a los partidos políticos y se les puede llamar, llamémosle así, al orden. ¿Cuál es la regla? Los partidos políticos encima de la plataforma tienen reglas que ellos mismos se dieron, normalmente conocida como los documentos básicos, fundamentalmente dos: los estatutos y el programa de acción. Esos son las reglas que ellos mismos se dieron. En su momento los registraron ante la autoridad electoral, y la autoridad electoral sí tiene el poder de reconvenirlos. En el caso del Estado mexicano, por ejemplo, nadie puede hacer un planteamiento en sus estatutos, por muy internos que sean, que atenten contra la vida democrática del país, por ejemplo. Y si alguien lo hiciera, el Instituto Electoral tiene, y el Tribunal tienen toda la autoridad y todas las facultades para reconvenirlo y decirles: cuidado, porque ustedes son instituciones de interés público y por lo tanto están obligadas a preservar los valores que están en la Constitución. Es decir, nada que diga un partido político puede ir en contra, primero, de sus estatutos, y a su vez estos en contra del orden constitucional que nos hemos dado. Eso es muy importante, porque sí hay elementos para reconvenir a alguien en caso de que se pronuncie equivocadamente en algún sentido.
Entonces, las plataformas electorales tienen que obedecer esa regla. Y lo que puede ocurrir es que un partido en la coyuntura electoral, en una elección, diga algo, incluso proponga algo, que va en sentido contrario a sus documentos básicos y que eventualmente esté trastocando un principio constitucional. En ese caso, la norma inferior puede ser invalidada, todo en el ánimo de proteger los derechos políticos de las personas. Así es que si hay elementos, pues, para que tengamos la tranquilidad de que los errores, calamidades, incoherencias que eventualmente se hayan podido registrar, ellos están en el derecho a haberlo escrito, a haberlo presentado. El IEM no tiene, porque no le corresponde decirle te equivocaste, ni siquiera en la ortografía. Es, como tú bien lo dijiste, Aníbal, así la quieres, así está bien. Lo que sí puede ocurrir es que un ciudadano, una organización, una persona, un candidato, pueda sentir que lo que está plasmado ahí atenta contra sus derechos, contraviene el orden que el propio partido se dio, en todo caso transgrede el orden constitucional y entonces active los mecanismos de control para que ese partido sea reconvenido. Entonces, sí hay mecanismos, pues no son muy usuales, ciertamente todavía no estamos muy acostumbrados a utilizarlos, pero no son muy usuales, así es que las imperfecciones, errores, contradicciones, hasta aberraciones que eventualmente un ciudadano de los que nos están escuchando pudieran encontrar en las plataformas son perfectamente corregibles. Sí. Aunque no nos referimos a los documentos básicos, ¿no? A las plataformas en sí. Sí, pero las plataformas tienen orden. La plataforma no puede ir ni contra ni por encima del documento básico. Si así fuera, tiene que ser corregido el documento del orden jerárquico inferior, en este caso la plataforma. Sí, yo entiendo, no sé, tú ya podrás ser más claro, pero a partir de lo que yo interpreto de lo que tú estás diciendo, tiene que ver que es una de las debilidades del proceso político mexicano, Así general, es. ¿no? Que es decir, todos los partidos mienten. O, francamente, la realidad no les alcanza para cumplir sus buenos propósitos, porque también habría que decirlo, vamos a darlo por bueno que son buenos propósitos, ¿no? Que no son falsas promesas, que son buenos propósitos, pero que quizá no depende, la circunstancia no les da para cumplirlos. Pero sí es una situación recurrente, que en las campañas de todos los partidos políticos. Y que es un reclamo de la gente. Sí, claro. Aquí estamos hablando de la gente. Claro. ¿No? Que es decir, que creo que sí daría para que trajéramos expertos. Justamente estamos haciendo una investigación y la columna vertebral de esa investigación que empezamos hoy tiene que ver con eso, ¿no? Sabemos que todos los políticos mienten. No conozco ningún político que no mienta. Claro. Creo como no conozco ningún humano que no mienta. Habría que decirlo, habría que entenderlo. Eso quizá es entendible, ¿no? Lo que me parece que es inentendible es que nosotros dejemos que nos engañen, ¿no? Que es el sistema de controles que se debe de ejercer. Es ese, justamente, que está más allá de lo legal, ¿no? Creo que nosotros, ya con toda la experiencia que habrá nuevos votantes que no tienen mucha experiencia, pero que la verdad los jóvenes hoy tienen más formación política que los viejos de nosotros de ayer. Claro. Entonces, decir simplemente, aunque no te parezca creíble, sería causa suficiente para que no votes. Con que no te satisfaga lo que dice o entre en contradicción con tus valores, con tus principios, con lo que tú crees, sería razón suficiente para que no votes. O sea, creo que sí hay ese mecanismo, pero que actúa de otra manera. Lo otro es incalificable. Sí, claro. Es decir, que presenten un documento con errores, con gazapos, pues simplemente les falta un poco de cuidado, ¿no? Y que sí habla mal. Entonces, claro, es un documento que deberían de cuidar. Y también de la autoridad electoral, que yo me sumería al acuerdo de que la autoridad electoral, al menos para mí, deja mucho que desear en términos de máxima publicidad, es decir, de difusión, ¿no? Creo que esa tendría que ser su labor en todo este periodo. Sí, estar vigilante que no se violen las normas, las reglas, todo eso, pero también tiene que difundir, ¿no? Sí, lo estamos viendo, ¿no? Lo que escribiste tú, lo estamos escribiendo en la columna editorial para mañana. Estamos a 55 días a partir de hoy
de la elección. 55 días, a partir de mañana 54. Y todavía el 50% de los votantes o de los ciudadanos no saben cuándo va a ser la votación. No están enterados. Creo que ahí con este dato sostengo lo que le estoy diciendo a la autoridad electoral, ¿no? Creo que es necesario que emprenda una campaña intensiva para decirle a los potenciales votantes: el 4 de junio son las elecciones, abrimos las casillas a partir de tal, el horario promedio de cierre será tal, y esto es lo que necesitas para votar. Eso creo que sería fundamental. Lo otro, creo yo que esa sería mi opinión, pues si tienen algún comentario más, pues ustedes dirán. Abundando en lo que dices, precisamente el IEM, en pláticas ofrecidas a colectivos como mujeres, discapacitados, a la comunidad LGTB y más, está entregando, por ejemplo, documentos como este. Ahorita se lo va a mostrar en tamaño grande, ahí lo van a poder estar viendo. Es una tarjeta postal de buena calidad, de buen papel, y ustedes pueden ver dónde difunde la fecha de la elección. Sí, la subordina, ¿no? Ahí. La hace que se pierda en letras chiquitas hasta abajo con los logos de todas las instituciones. Cuando lo más importante debiese ser informar qué se elige y cuándo se elige. Sí, claro, Por eso explica por qué. Y esto se paga con impuestos nuestros. Sí, con recursos públicos. Bueno, a mí me queda claro que, con todo respeto, muy malo su diseñador. Y creo que el mensaje no está claro. El mensaje tendría que ser 4 de junio, ahí donde dice mexiquense, pues hubieran puesto 4 de junio. Claro. Ahora, también hay que... no hay que incendiar la pradera. Creo que también la autoridad electoral está en tiempo de reflexionar. Con ese ánimo lo hacemos, ¿no? Con el ánimo de que se corrija lo que no se está haciendo de manera adecuada. Y creo que hay tiempo, ¿no? Estamos hablando que, visto desde el otro ángulo, serán 55 días, porque ellos podrán difundir cuándo son las elecciones hasta el día previo, no tienen restricción. Tendrán 55 días para hacer una campaña. Ojalá lo hagan, porque eso beneficiaría el proceso. El porcentaje de Entonces creo que qué bueno que lo señalas. Sí. No es la primera. Las encuestas lo revelan dramáticamente, ¿no? Hay muchas personas que no saben. También hay que decirlo, Aníbal, para quitar esa especie de tratar a la gente como menores de edad, de que mucha gente, decíamos la semana pasada, están en modo vacación, están ocupadas en otras cosas, y como siempre, a lo mejor será muy mexicano, como decía Paz, ¿no? Siempre hacemos las cosas hasta el final. Hasta la mera hora. Hasta la mera hora, ¿no? Hasta la mera hora, ojalá crezca, ¿no? Creo que se entienda la trascendencia del proceso, o sea, qué es lo que está en juego, y lo que está en juego estará asociado directamente a la calidad de vida que tenemos en este estado. Así de importante es, así de relevante es, ¿no? Creo que lo comenté la semana pasada, ¿no? Que leía una figura, no recuerdo porque no quiero mentir o quedar en ridículo como suelo hacerlo. Estaba leyendo algo sobre la revolución y que decían, bueno, el razonamiento ¿cuál fue la causa profunda de la revolución? O sea, ¿cuál era la motivación? Elevar el nivel de vida. O sea, un movimiento armado para elevar el nivel de vida. Aquí no hay que hacerlo de manera pacífica, y el gobierno es un instrumento. Claro. El gobierno es un instrumento para mejorar las condiciones de vida de todos. Así de importante es esto, ¿no? No hay que sentirlo ajeno, es un asunto de una camarilla o es un asunto de un partido. No, es un asunto que nos compete a todos. Ojalá podamos caer en esa intención. Bueno, estamos ya a ¿qué hora es? 4 minutos. No ha llegado Dani, ¿verdad? Tampoco. 3.583. ¿No se ha conectado Daniel? Bueno, creo que Daniel no se va a conectar. 3.583. Y quiero agradecer a la gente que creo que ya rompimos récord, ¿no? Ya rompimos récord. Bueno, creo que solo es comparable con el alcalde de Ecatepec.
¿no? Que hemos llegado a más o menos a estas cifras. 3.600, ¿no, Isabela? Según yo. Bueno, ya. Si eran 3.600, ya les ganó la entrevista de la maestra del Moral con 41. ¿No? Ya son 3.641. Muy bien. Que me parece muy bien, la verdad. Sí, claro. Debo decirle que me siento halagado. Qué bueno. Creo que es trabajo también de mis compañeros, de todos los que nos vemos y los que no nos vemos, que estamos del otro lado. Bueno, podemos comentar un tema que me parece que merece sobre todo tu opinión, porque justamente antes de entrar lo seguía viendo, porque a mí me parece que es algo que se ha trivializado con eso y que deberíamos de poner más atención, que fue lo que sucedió la semana pasada, con la agresión, que estará por resolverse quién pegó quién provocó a quién, pero el desempeño de un organizador de brigadas, de Juan Pedro García, Arturo Huicochea. ¿Qué te pareció ese hecho? ¿Sí lo viste, no? Toda agresión es reprobable, obviamente, ¿no? Toda agresión en un clima tan delicado como suelen ser los procesos políticos electorales, que son fenómenos sociales, que llaman a la atención ciudadana, lo que ustedes comentaban hace ratito, no ha alcanzado la intensidad que suponemos en las siguientes semanas alcanzar el proceso, entonces es muy peligroso cualquier forma de violencia que pudiéramos ver, ¿no? Por supuesto que es detestable. Yo vi esta escena, ciertamente, vi otras en la entrada del Teatro Morelos de militantes de Morena que tenían expresiones más o menos similares entre sí. Cualquier forma de expresión de violencia es reprobable, hay que señalarla, hay que evidenciarla y hay que darle también su justa dimensión para que no pase de ahí, no haga escuela. Lo que tenemos que hacer, sí, ejemplar, es el rechazo y el repudio generalizado a cualquier forma, ¿no? Insisto, de violencia. O sea, ¿tú, Aníbal, tienes algún comentario? Sí, completamente reprobable, no es la primera vez. También acompaña con una serie de posts sumamente agresivos hacia las mujeres. Sí. Simplemente no haré mención de los mismos para no hacerle eco a sus comentarios, pero son sumamente agresivos. No es el único que lo hace. Hay también otros actores identificados. Como bien dices, lo escribo en mi videocolumna de mañana. Yo esperaría que la autoridad, una vez más, interviniera y pusiera al menos orden vía un pronunciamiento. Si no tiene los instrumentos para sancionar a alguien, por lo menos que se pronuncie por un ambiente de paz, una manera de fomentar. Miren, esta es la que es realmente... Sí, misóginas. No, bueno... La verdad es que yo no quiero hacer un comentario. Hola, candidata, buenas tardes. ¿Me escucha? Pienso sobre Juan Pedro, que su trabajo político, no como persona no lo conozco. En lo público su trabajo me parece deleznable, me parece que recurre a tácticas que no abonan a nada. Creo que genera desprestigio, ¿no? Vende sus servicios, genera desprestigio. Este es el hombre que le dijo al gobernador que le faltaban pantalones. Es el hombre que le renunció al gobernador, hay que decirlo, diciéndole que se iba porque le faltaban pantalones. O sea, ya les dará. A mí me parece, vamos a comentar, creo que ya está la maestra del Moral, ya está ahí, esto lo comentaremos posteriormente en la mesa de análisis, pero me parece muy grave. Hay un detalle en esas escenas que vimos, no sé si las vieron, de que iba acompañado a un meeting con personas armadas. No sé si lo vieron, se veían las pistolas. No sé si lo llegaron a ver. Eso me parece muy, muy grave y creo que la autoridad electoral sí tendría que, sobre todo sobre eso, ¿no? No solo el electoral. No solo la autoridad electoral, la autoridad en general. La autoridad en general, miren, a ver, sí, vamos a ver ahí, córranle un poquito más antes de que entre la maestra. Bueno, ahí está los golpes. Ahí está. Párala ahí. Ahí está. Ahí están las armas, ¿no? Ahí están las armas, va gente armada. Pero bueno, esto no queremos tensar el ambiente, al contrario, vamos a recibir a la maestra, ¿no? ¿Ya salió? Bueno, vamos a esperar. Usted nos dice, ya estaba la maestra, ya salió. Estábamos viendo... Seguramente la conectividad por ahí. Sí, claro. Estábamos viendo esas escenas que me parece que, como bien dice Arturo, no solo la autoridad electoral, sino toda la autoridad tendría que condenar ese tipo de cosas y se debería de regular para que no vuelvan a suceder. Claro. Porque no le abonan al proceso, no le hacen bien al proceso. Y creo yo que no le hacen bien y las cabezas de los proyectos debieran pronunciarse. Por ejemplo, yo vi muy bien cómo el maestro Osuna, el invitado, en su momento dijo, a ver, claro, y también sería muy injusto
el tratar de culpar a la candidata de este tipo de cosas. Nada ¿no? que ver. Se ha intentado hacerlo, también se ha intentado hacerlo y me parece que es una de una condena, desproporción. Pero como dice Arturo, de todos, ¿no? Sí, se me parece una desproporción de que los ánimos digan, no, Juan Pedro es un adulto, es un hombre que sabe lo que hace, es un operador, hasta donde yo sé, del PAN, no es un operador del PRI, era del PRI, pero es un operador del PAN, que está aliado, eso pues, claro, no, hay que decirlo, pero hay que hablar con precisión, porque yo no creo, no me imagino a ninguno, a ningún político profesional que diga, ve y haz esto. Sí, no. Sería muy perverso, ¿no? Es tarea de tontos, no solo de tontos. O sea, no gana nadie, gana nada. Nada, exactamente, es absurdo, me parece que es absurdo ese tipo de comportamiento. Bueno, crear y creo que un como ambiente sociedad de confrontación los tenemos, que la gente no vote, que no salga a votar. Los tenemos que condenar para que no se normalicen, claro, para que no se diga no pasa nada, no, hay que condenarlos, hay que ser duros, hay que ser fuertes. Claro. Creo que mínimamente, creo que sí hay una averiguación previa en curso, ¿no? Iniciada por el propio Juan Pedro, por cierto, que fue a poner una denuncia. Veremos qué resuelve la autoridad, pero creo que se deben de pronunciar los propios partidos. También nosotros no pudimos corroborar en ningún momento por las agresiones que se ven, al menos en este video, como dice Arturo, quizá a lo mejor haya otros, yo no los he visto, y si Morena había iniciado una denuncia también, o si nada más fue un asunto mediático y se había quedado ahí. Creo que la obligación era también ir a denunciar. No sé. Eso me parece interesante. Ustedes me dicen si la maestra regresa, si no regresó. Bueno, pues ya estamos a la espera de que la maestra se sume a la conversación 4,234 y podamos platicar con ellos. 4,266 conectados, muy agradecidos con todos ustedes. Sí, muy bien. Estamos a la espera de que la maestra ya está, pero vamos a empezar y ojalá se sigan creciendo la cantidad de personas que están conectadas. Listo. Muy buenas tardes, candidata. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, muchas gracias por invitarme y recibirme. No, sabes que en este espacio siempre eres bienvenida. No necesariamente en este espacio, pero será la tercera vez que te entrevisto, al menos yo, aquí públicamente, y esperamos que sea de utilidad para la gente que va a salir a votar, ¿no? Que te escuche, que te conozca. Decía hace unos minutos a mis compañeros de que, al menos en mi caso, no es la intención hacerte una entrevista para la élite, sino es una entrevista en las necesidades del elector común y corriente, ¿no? Así como yo. Es decir, qué es lo que se estarán preguntando, trataré de interpretar, al menos en mi caso, qué es lo que no te han preguntado. Sé también que has estado de gira en todos los medios y que ahorita, por ejemplo, la entrevista que te hizo Sabina Berman se está moviendo por todos lados, ¿no? Sé cómo respondiste, pero bueno, esperemos que sea. Te agradezco, de verdad, y le agradezco a la gente. Tienes, pues, seguidores tienes. 4,743 conectados hasta este momento que está empezando la entrevista. Perdón. También aprovecho, candidata, si me permites, voy a dar la bienvenida también a mi compañero Daniel Serrano, que también se va a conectar. Daniel, muy buenas noches, qué bueno que te agregaste. Y se sigue conectando gente, ¿no? También me estoy haciendo un poco bobo para que se conecte más gente, pero sé que tienes el tiempo limitado. Candidata, la primera pregunta, porque he visto las críticas que además que te han hecho de que te tomaste 2-3 días ahora, a pesar de que son 59 días, es la crítica que escuché. Son 59 días de campaña y tuvo la decisión de tomarse 3 días de descanso. ¿Qué pasó? No son de descanso, Mario. Soy una mujer de fe y soy una mujer que cree que esos días, estar con la familia, estar con el equipo, puede funcionarle a muchas mexiquenses que también son creyentes y que creo que también es válido respetarlo. No, descansando no estuve. Estuviste en reflexión. Digamos que trabajando desde otro lugar. Muy bien, y también habría que recordar a la gente que eso, te lo reconozco, Alejandra, es que eres una mujer que tiene 2 bebés. Lo platicaba hace unos días con mi... Alejandra y Eugenia tienen 1 año. Sí, que tienes 2, y lo platicaba con mi mujer
Y me decía ella, lo decía con esa expresión, y espero que no lo tomes a mal, me decía, hijo, qué caray, pobre, ¿cómo debe de andar? ¿Cómo ver a sus niños temprano y salirse todo el día? Ese creo que el lado humano a veces se nos olvida y creo que es importante, muy, muy importante. El lado humano. ¿Cómo convives con eso, Alejandra? Pues mira, no es sencillo, pero pues todo se puede. Cuando me preguntan cómo, les digo, soy mujer. Y mi hija tuvo fiebre toda la noche, entonces fue una noche larguísima. Y ni modo, así es como millones de mujeres hacemos para sacar adelante a la familia y generar un equilibrio entre lo profesional y lo personal, y se puede, sí se puede. ¿Sí vale la pena? Todo. O sea, ¿sí vale la pena que dejes a tus bebés por salir a buscar el voto? Mira, yo creo que esa pregunta es, qué bueno que la haces, porque no me hace menos mujer dejar a mis hijos un día para salir a hacer lo que profesionalmente he decidido hacer, y no me hace menos responsable como mamá. Como mamá estoy presente con ellos, estoy atenta de ellos, y hoy también en lo profesional, pues tengo un reto enorme, que tengo un amplio compromiso y además, pues también tengo la convicción y digamos que para mí es un honor poder tener hoy esta gran responsabilidad de ser candidata a la gobernatura. Ha sido mi profesión durante toda mi vida, el servicio público, y hoy servirle a los mexiquenses, pues sin duda alguna es un gran momento para mí. Bueno, voy a insistir con las cifras, las debo decir, 5,121 conectados, hay expectativa. Otra pregunta que constantemente está en la conversación, no solo de los de la élite, no solo de la llamada clase política, sino también está en la conversación de las familias, en las mesas. Ha bajado a las mesas de las familias, y es que se cuestionan si realmente estás compitiendo en serio, Alejandra. Si realmente tienes la convicción de que puedes ganar. No, más bien la pregunta, Mario, te la hago yo a ti, es si el Estado de México está entregado, si Alfredo del Mazo ya pactó con el presidente una embajada y por eso no estamos haciendo lo que nos toca. Yo hoy te debo decir que efectivamente somos conscientes de que el Estado de México quiere un cambio, sí, pero no quiere un cambio de colores, quiere un cambio en la forma del quehacer político. Y me conoces ya bien, yo creo que a estas alturas puedes conocerme tú bien, y sabes que cuando agarro un reto, lo agarro de a de veras. Soy una mujer que se ha hecho en la adversidad, nunca me han tocado las cosas fáciles. Y para mí este momento es trascendental en la historia, no solamente del Estado, sino de la política en el país, porque podemos verdaderamente hoy contrastar dos proyectos muy importantes. El gobernador se tiene que concentrar en ser gobernador y en dar resultados para un estado como el nuestro. Y la candidata se tiene que concentrar en ser muy buena candidata y entregarle las propuestas a la ciudadanía. A mí estoy convencida, no me da hablar mal de ella, de la contrincante, para que me vaya bien a mí, o pelearme con el presidente de la República para que me vaya bien a mí, o lo que la gente estaba esperando es ver al tlatoani gobernador vestido de rojo con una pluma blanca, entregándole a la candidata vestida de rojo la pluma blanca y diciéndole vamos a ganar, en un mitin priista con la cargada, como le llamaban antes, ¿no? Y no, ahora vamos a salir a caminar las calles, a conquistar a millones de mexiquenses, y Alejandra lo único que va a entregar, y esta alianza lo único que va a entregar el 4 de junio son buenos resultados. Te veo animada, sé que eres una mujer seria, eso lo sé, y tu trayectoria lo dice. No me toca a mí juzgarlo, están los hechos. Pero hay una pregunta que te la quiero hacer muy concreta y muy sencilla, Alejandra. Ciertamente estás en una competencia contra la candidata de Morena o contra la maestra Delfina, pero realmente donde veo yo la complicación es en este dato que me parece demoledor. 8 de cada 10 personas quieren un cambio. Y entiendo que por eso estás construyendo la narrativa de que tú puedes ofrecer ese cambio. Pero no veo cómo lo vas a hacer.
Bueno, más bien lo que yo te tendría que decir es, ustedes están esperando a que yo salga con mis logos del PRI o que venga con las cajas de huevo llenas de dinero, entregando dinero y viendo cómo podemos mantener el gobierno del Estado con la base y el grupo Atlacomulco. Mucho gusto, soy Alejandra del Moral, tengo 39 años, nacida en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, hecha, nacida, crecida y vivida en este estado, mamá de 2 hijos, esposa de Mariano, hija de Alejandro y de Ismael, que en paz descanse, y efectivamente, todos, yo creo que la gran mayoría de los mexiquenses queremos un cambio, pero no queremos un cambio de colores. No solamente queremos, es más, ni queremos que nos enquisten una ideología política. Queremos proyecto que nos permita al Estado de México tener 20 años más de progreso en el Estado, que sigamos siendo el Estado con la mejor infraestructura del país, con la mejor red educativa de todo el país, con más de 22,000 escuelas, que tengamos hoy no solamente el salario rosa, sino que crezca un salario familiar y que si el presidente le da a los adultos mayores, qué bueno que le siga dando a los adultos mayores y si eso sirve, hay que juntarlos y hacerle que a la gente le ayude. Para mí eso es la nueva forma de hacer política. No es hablar mal del contrincante, no es hacer lo mismo que se hacía antes. Y hoy, pues esta gran coalición que pueden criticar mucho, PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza, está conformada para hacer un primer gobierno de coalición. O sí va a haber alternancia política en el Estado de México en el 2023. ¿Y crees que con eso ya se puede configurar un cambio? Es que tenemos que trabajarlo y tenemos que demostrar. Yo creo que a lo largo de mi carrera, también Mario, estoy convencida que a la gente no le importa si somos de izquierda o de derecha. A la gente lo que le importa es que le solucionemos los problemas, que les demos resultados, que verdaderamente estemos cerca de ellos y que seamos un gobierno que los escucha, los atiende y los entiende. debo de decírtelo porque te lo escucho con convicción y no es la primera vez que lo escucho, Alejandra. Pero ¿crees que es suficiente que lo verbalices para que el pasado se desaparezca? Es que yo no tengo por qué borrar un pasado que yo no escribí, querido Mario. Yo tengo una propia carrera de 20 años ya casi en el servicio público, en donde no tengo un solo acto de corrupción, en donde he ejercido cada peso del erario público con responsabilidad y yo no tengo por qué, y perdón que lo diga con esta franqueza, pero cada vez que a mí me dicen, oye, es que el grupo Atlacomulco, ¿no? Pues mucho gusto. Yo no conocí al grupo Atlacomulco, no tengo un papá que sea, digamos, político de ahí, no tuve, a mí me tocó construir elecciones desde el territorio, remontar, porque así me ha tocado a mí, trabajar de atrás, me tocó ya un momento en la historia del Estado y en la historia de mi propia generación, en donde ya se ganan y se pierden elecciones, en donde se tiene uno que reinventar, tiene uno que aprender y tiene que caminar y tiene que ser transparente y tiene que ser y ofrecerle a la gente lo que le haga sentido. La calle no miente. Entonces, nunca voy a asumir algo que no es mío. Pero eres candidata del PRI. De una coalición, sí. Que incluye el PRI. Sí, un PRI. ¿Cuál PRI, Mario? Pues el único que hay. Por eso, ¿qué PRI ves tú? El mismo de siempre, prácticamente. Tú quizás. ¿En qué lo ves tú igual? ¿Perdón? ¿En qué lo ves tú igual? En lo mismo, en los resultados, tenemos un estado con más de 8 millones de pobres, es la segunda economía nacional, no tenemos metro, hay mucha marginación, el nivel de impunidad es altísimo. Son los únicos 3 mexicables de todo el país y el primero que hubo fue aquí, en el Estado de México. Tenemos la red carretera más grande de todo el país, tenemos la infraestructura educativa más grande de todo el país. Tenemos y somos el Estado de México, efectivamente aportamos el 9.2% a la economía nacional y eso no es menos. Hay mucho que hacer, por supuesto. Hay que consolidarnos como una economía que permita ser la primera. Tenemos que consolidarnos como un centro logístico para atraer más inversión y generar empleos, fortalecer las vocaciones económicas del Estado, es decir, hacer muchas cosas. Pero no, yo no soy hombre.
Soy una mujer y es la primera vez que hay una mujer candidata en este estado. Y Así eso es me que parece muy bien, no es- Alejandra. Pero para darles paso a mis compañeros también, para que te pregunten nada más, una antes de que les des la oportunidad que también te hagan una pregunta, es pa- para que la gente, para que se lo digas a la gente, cambiar los resultados del gobierno, cambiar al gobierno, ¿solo necesita de la voluntad de una candidata? ¿O qué se requiere realmente para ejecutar un cambio? Unir para poder resolver. Y cuando a mí me hacen justamente esta pregunta, Mario, que además agradezco, es cuando les digo, pues fue nada sencillo construir esta coalición. Estoy convencida de que no va a ser fácil generar un primer gobierno de coalición, pero las cosas fáciles pues, son para cualquiera. Los retos de veras son para los que tenemos un compromiso de hacer las cosas. Y evidentemente, tener una coalición con partidos, con ideologías muy diferentes, con personalidades muy diferentes, ha sido todo un reto y es hoy por hoy todos los días. Esta es una campaña, cada 24 horas se reinventa. ¿Qué falló? ¿Qué faltó? ¿Qué se hizo? ¿Cómo estamos bien? Si queremos gobernar el Estado de México, tenemos que entender que el Estado de México es el estado más plural de todo el país y que debemos de tener la mente abierta para que todos quepamos. Y precisamente de ahí nace la idea de la reconciliación. De ahí nace esta idea de cómo incluimos, cómo escuchamos aún a los más críticos, cómo no caemos en la confrontación y verdaderamente pensamos en que lo que le va a ayudar a los ciudadanos mexiquenses no va a ser que yo me esté peleando con la contrincante o con el presidente o con los presidentes municipales, sino al contrario, ¿por qué no tender un puente de plata y decirles, oigan, caminemos juntos, trabajemos juntos en lo que se pueda, qué funciona de ellos que están haciendo bien? ¿Por qué no pensamos hoy los políticos en la ciudadanía primero? Eso es lo que tanto habían pedido los ciudadanos. Eso me parece Ahora novedoso hay lo que que acabas de convencer decir, ¿eh? a los Hasta políticos, hay que convencer a los partidos y hay que convencer también hasta ustedes, los medios de comunicación, incrédulos y que lo que me han dicho mucho es, oye, ¿y por qué no ha sucedido lo mismo de siempre? ¿No? ¿Por qué el gobernador no está en los eventos? ¿Por qué no está metido? Pues porque sería ilegal. ¿Y por qué no hacemos las cosas diferentes? Porque ustedes pidieron que fueran diferentes. Así es que hoy estamos en eso, estamos construyendo, picando piedra, construyendo de a de veras desde abajo, con la base, con una sociedad mucho más crítica, mucho más exigente. Y bueno, pues la verdad es que el gran reto es unir a ellos para poder resolver juntos los problemas. sí, bueno, nosotros no estamos entre esos medios, que piensan que es cuestionable. Al contrario, reconocemos que eso es lo correcto, que así debería de ser siempre, que qué bueno que lo están haciendo, que no solo es un acto de voluntad, están obligados por ley a hacerlo. Y eso me parece que es plausible, ¿eh? No somos de esos medios que cuestionan de por qué no hacen las cosas. No, no, al contrario, qué bueno que sea así. Qué bueno que haya este tipo de ejercicios. Qué bueno que haya esta libertad. Qué bueno que haya esta disposición a platicar con una candidata y a hablar con toda libertad. Eso me parece que sí hay cosas positivas en este proceso, por supuesto. Y creo que mucho tiene que ver en la postura de los electores, de la gente, que está empujando y está diciendo hacia dónde quieren que ir. Bueno, voy a dar la oportunidad a mis compañeros que pregunten porque ya me atasqué con la palabra. Gracias. Y vamos a darle. Vamos a empezar con Aníbal Mejía, si no tienes inconveniente. Aníbal, ¿cómo estás? Bien, gracias, maestra. Muy buenas noches. Un gusto. Buenas noches. Muy brevemente, maestra. Su plataforma electoral parte del supuesto de que en el Estado de México porcentualmente hay más hombres que mujeres y dice que protegerá el derecho a la vida desde su concepción. ¿Qué le diría a las mujeres que marchan con un pañuelo verde para reclamar su libertad de decidir sobre su propio cuerpo sin tener que recurrir a prácticas clandestinas que ponen en riesgo su vida? Mira, lo que hemos nosotros planteado, Aníbal, es que queremos tener un gobierno con perspectiva de familia, empezando por las mujeres. Las mujeres somos el 51.44% de la población mexiquense y estoy convencida de que nosotras necesitamos igualdad de oportunidades y una vida libre de violencia. Esa tendrá que ser la prioridad de nosotras las mujeres y que sin duda alguna
hoy, que es nuestro momento, que tenemos por primera vez en la historia 2 candidaturas únicamente, que las 2 candidatas somos mujeres. Seré yo la primera en alzar la voz para que nosotras las mujeres podamos tener una vida libre de violencia e igualdad de oportunidades. Te puedo poner un ejemplo que para mí es muy, muy importante: las becas universitarias para mujeres talentosas, créditos a mujeres emprendedoras, el reconocer el trabajo no remunerado en un sistema integral de cuidados, que esas son las propuestas que hemos estado, y que ahí están, qué bueno que las están poniendo. Esas son las propuestas que tenemos en la página, que pueden, todos los que nos están viendo, en alegobernadora.com, están las propuestas de campaña, y en Alejandra DMD son las redes de su servidora, tanto en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Podemos estar en comunicación. Bien. Bueno, nada más había una precisión, Alejandra, porque de acuerdo al documento que leíste, supongo que todos tienen un error ahí, ¿no? Porque en el documento dice que son más, el porcentaje mayoritario es de hombres, ¿no? Sí. Para que le echen un ojo a eso, supuesto. En su documento tienen ahí un error grave. Sí, y somos más mujeres, 51.44%. Sí. claramente nada más preguntar, ¿interrupción del embarazo sí o no? Mira, esos son temas que tendrá que discutirlos el Congreso, que ha estado metido el tema durante mucho tiempo. Hemos estado, como su servidora lo saben, pues soy diputada local con licencia, y justo este tema es uno de los que nos lleva a esta alianza a estar todos los días trabajando y replanteando el cómo vamos a pensar y abordar estos temas. Gracias. Arturo Huicochea. Gracias. Hola, querida candidata, buenas tardes. Me parece que a una semana de iniciado el proceso electoral, de todo el proceso, se ha logrado posicionar muy bien un planteamiento, el del salario familiar. Creo que es, aunque ha habido muchas propuestas de ambas candidatas, este es el que más claramente se ha posicionado. Creo que aprovechando la presencia de las 5,000 y tantas personas que nos hacen favor de acompañar, 6,136. de más de 6,000 personas, pues creo que vale la pena que escuchen de la propia candidata qué consiste, hasta dónde llega, cuáles son sus contornos, de qué se trata, qué se puede esperar del salario familiar. Pues mira, el salario familiar, gracias Arturo, y te saludo con mucho cariño. Estuvimos, como bien saben también, y a todos los que nos escuchan, fui secretaria de Desarrollo Social, me tocó impulsar lo que fue esta política pública, el salario rosa, y estuvimos analizando 90 centavos de cada peso. Las mujeres lo dedicamos a nuestra familia, los hombres 70 centavos de cada peso, más o menos. Entonces, pensamos siempre en la familia, siempre estamos pensando en los hijos, en el esposo, en los papás, en los hermanos, en los abuelos, en los nietos, ya muchas ya en los nietos. Y lo que quisimos hacer con el salario familiar es integrar todos los programas sociales en un apoyo universal de 3,000 pesos bimestrales, que pueda contener un programa integral en lo que necesite. A ver, por ejemplo, pues un salario verde para los hombres y mujeres del campo, el salario rosa que no desaparece, crece el salario rosa, y además integra a estos demás apoyos como la beca, útiles escolares, apoyo en medicamentos para los adultos mayores, es decir, para lo que lo quieran utilizar. Los jóvenes que quieran emprender un pequeño negocio, pues que lo puedan utilizar. Y quiero que las familias cuenten con los recursos y las oportunidades necesarias para que puedan salir adelante. Aunque también, debo decirlo, lo he recalcado muchísimo, estoy convencida de que la mejor política social se llama empleo. Tenemos no solamente que trabajar con el salario familiar como una política social, sino también impulsar las oportunidades de desarrollo en todo lo demás del Estado de México. Muy bien. ¿Otra Gracias. Bueno, ha planteado Ale en reiteradas ocasiones que la elección no es entre dos partidos políticos, no es una elección entre gobernantes hoy en el ejercicio de sus funciones, ya nos explicaba muy bien por qué. Y ella nos decía, o ella ha dicho en sus intervenciones, que la elección es entre Delfina y Alejandra. Y en ese sentido, a los electores que están nosotros, porque vale recordar, el propósito del programa es hacer un voto informado.
¿Cuáles serían las diferencias que valdría la pena las y los electores puedan observar, subrayar, para tomar una decisión? O dicho en otras palabras, ¿por qué ante la disyuntiva optar por Alejandra? Pues mira, soy una mujer preparada, le he dedicado la mitad de mi vida literalmente al servicio público. Cuando alguien tiene un problema en el corazón, pues no va y busca un dentista, ¿no? Buscas a un cardiólogo, alguien que tenga experiencia, que tenga resultados, que tenga capacidad para atender ese problema. Y yo creo que hoy lo que puedo ofrecer es, soy una mujer franca, directa, agarro el toro por los cuernos, no me gusta darle vueltas a las cosas. Y sobre todo creo que hoy puedo ofrecerle a los votantes mexiquenses la capacidad para unir y resolver los problemas del Estado de México. Correcto. Bien. Gracias. Bueno, está ya ahí mi compañero Daniel Serrano, que le doy la palabra para que te haga un par de preguntas. Mi querido Daniel, te escucha la candidata. Hola, muy buenas noches a todas, a todos. Alejandra, buenas noches. Una disculpa por conectarme tarde. Tuve una dificultad, pero ya estamos aquí. Pues agradecer esta posibilidad de conversación con Alejandra. Buenas noches. Yo quiero, he estado escuchando la participación de mis compañeros, Alejandra, y entiendo desde dónde estratégicamente planteas que no es un asunto necesariamente de ideologías, sino ni de partidos. Incluso cómo abordas y dices, bueno, yo no soy responsable de la historia que se tenga en el PRI. Pero finalmente se van configurando los propios equipos de campaña y ahora que ya estamos en este proceso de la campaña, seguramente la ciudadanía se preguntará, más allá de la voluntad de una candidata, un estado como el Estado de México y cualquier otro estado de la República no se gobierna con una voluntad sola. Se requiere la participación de muchas y de muchos. ¿A quién podría ubicar la gente en estos momentos? Tú misma, con el conocimiento que tienes del Estado de México, ¿a quién podrías decirle a la ciudadanía que eventualmente formaría parte de un gabinete contigo? ¿No estaría este mismo PRI de toda la vida? No habría los Topetes, los Urbina, los Monroy, los Cruz Roa, los Aguilar, o sea, esta generación con la que tú misma he notado que manifiestas, ¿no? Tendrías una identificación. Si estos funcionarios no estarían, ¿qué priistas estarían en un eventual gabinete tuyo? ¿Qué panistas estarían en un eventual gabinete tuyo? ¿Qué perredistas estarían en un eventual gabinete tuyo? Esta sería mi primer pregunta. Ok, a ver, yo creo que, bueno, paisano, gracias Daniel por la pregunta. Yo creo que aquí es encontrar a los mejores. Si tú me dijeras, oye, ¿quién hoy tiene que ser el secretario general de gobierno? Te diría, no he pensado en eso. Estoy concentrada hoy en ganar una elección, en cómo vamos trabajando todos los días para que vaya caminando bien esta campaña, estar cerca de la gente. Y lo que sí, en el tema de que dices, bueno, a ver, no solamente se requiere o se necesita una voluntad. Yo sí creo que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y sin duda alguna, quien puede comandar esta campaña, esta gobernatura, es tu servidora. No necesito que hablen por mí. Y quien hoy está sumado al proyecto porque son priistas, porque son panistas, porque son perredistas, saben y están muy conscientes de que tienen que ser los mejores y que no están aquí y ni vamos a pagar cuotas de nada. Nosotros tenemos que garantizarle a los mexiquenses que podemos hacer bien las cosas y hacerlas de manera diferente. Mi segunda pregunta tiene que ver un poco con esta forma en la que fraseas tu respuesta anterior. Yo te he escuchado también en varios momentos hablar sobre la importancia de que sea una campaña de ideas, una campaña, y este mismo espacio tiene esa función. He escuchado incluso el concepto de sororidad en tu propio
el lenguaje cotidiano. Sin embargo, al mismo tiempo que se escucha la sororidad y al mismo tiempo que se habla de una campaña más en el marco de las ideas, te he escuchado también referirte a la candidata de Morena como alguien, lo escuché en una entrevista con Gómez Leiva, que necesita que la abracen, y tú misma en dos momentos, uno en Acolman y otro en la entrevista con el Reforma, decir que tú no necesitas o no tienes titiritero en clara referencia a que la candidata nada más tienes una opositora, digamos. ¿Tú de verdad crees que eso ayuda al debate de las ideas, cristaliza una idea de sororidad? Este tipo de expresiones no en realidad más bien abonan al lenguaje que estamos tratando de erradicar en el Estado de México. Pues mira, para empezar, yo no dije que ella necesitaba que la abrazaran. Mi comentario fue, yo no necesito que me abracen. Y efectivamente, Daniel, yo no necesito que me abracen y yo no necesito quien haga la campaña por mí. ¿Por qué lo digo? Porque las veces que he lanzado o he tratado de que podamos comparar los proyectos, que podamos debatir, que podamos hablar, pues desgraciadamente no, me contestan los hombres de la campaña de ella. Yo te diría, pues que es una lástima porque es un momento bien interesante y bien importante para las mujeres en el ámbito público y que podemos demostrar no solamente nuestra capacidad, sino también que podemos hacer las cosas de forma diferente. Y por supuesto que llega un momento en donde digamos que ofende más que te contesten los varones de una campaña de una mujer, porque al menos en mi caso, mi voz la uso de manera fuerte y contundente. Mi trabajo y sin duda alguna, eso es lo que creo la gente está esperando de su próxima gobernadora. Gracias. Bueno, tenemos ya media hora. Llevamos 6,175 conectados. Candidata, yo te quiero hacer una pregunta. Primero, ¿cuándo es la última vez que platicaste con el gobernador Alfredo del Mazo? Híjole, no me acuerdo, Mario. Se acuerda. Yo que de haber sido, no, yo que de haber sido cuando salí de la secretaría y salí en octubre. ¿Y no has hablado con él para nada? He hablado con él en el cumpleaños de mis hijos, me habló para felicitar a mis hijos el día de su cumpleaños. Estuvo conmigo, me dio el pésame en el funeral de mi papá, pero no hemos tenido una plática de política como tal, no. Ha estado conmigo en los eventos personales. Bueno, en este caso por teléfono con mis hijos, y sí fue a darme el pésame con mi papá. Bueno, entiendo perfectamente las fases de las campañas, ¿no? Sí. Estabas por lo que veo, por lo que escucho, por lo que veo, por lo que se ve en tus actividades, pasaste de la etapa del reconocimiento, es decir, que la gente te conociera, que cada vez más gente te conociera, a la etapa de la propuesta. Ya entraste de lleno a la etapa de la propuesta y después necesariamente te dirán que pasarás a la etapa de pedir el voto. A mí me llama mucho la atención, porque lo hemos dicho en este espacio, esta disputa por las narrativas que tienen las candidatas. Legítima, me parece legítima, ¿no? Eso, creo que así deben ser las campañas, ¿no? La disputa por el cambio. A mí me gustaría, en un ejercicio de síntesis y de comunicación, Alejandra, que le dijeras a la gente, en acciones concretas, 3 acciones concretas que demuestren verdaderamente el cambio que ofreces. Digamos, 1, transporte público. Tenemos que unir el trabajo de los transportistas con los usuarios. Son 18 millones de viajes que hacen al día. Tenemos que entrarle de lleno al tema de transporte público de a de veras. En el tema de seguridad, también lo he dicho, la política de abrazos no funciona, hay que poner orden. Y el tema de economía,
generemos 1 millón de empleos para que la ciudadanía mexiquense tenga mejores oportunidades. ¿Cambiarías entonces las políticas públicas de seguridad pública que se han llevado hasta ahora en el Estado de México? ¿Estaría entre tus planes modificarlas? Lo que está bien, hay que seguir haciéndolo bien. Lo que tengamos que hacer para que las cosas funcionen y los índices bajen, hay que hacerlo. Bueno, y una más. Entiendo que estamos en la etapa de los qués, ¿no? Estás empezando con la etapa de los qués, pero a mí me gusta adelantarme siempre y me gustaría que nos dijeras un poco con el cómo. Una concreta, como bien dice Arturo, creo que en términos mediáticos la propuesta del salario familiar fermentó. La gente la está comentando, hay que decirlo. Pero a mí me interesaría saber de dónde va a salir ese dinero. Pues yo creo que la respuesta es obvia, querido Mario. No, ¿de dónde? El Estado de México tiene que seguir trabajando de la mano con el gobierno federal. Y como lo dije en la entrevista que tú referiste al principio, no soy nueva ni tonta. A mí no me interesa polarizar ni llevar una confrontación en donde sé que me va a tocar trabajar con el gobierno de la República 1 año más y tendremos que sumar esfuerzos y presupuestos para que a los mexiquenses les vaya bien. Por ejemplo, específico, ampliar la red carretera que vaya al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pues tenemos que sacar ese aeropuerto a como dé lugar, hacerlo productivo. Ya es de los mexiquenses, ya está, ya existe. Hay que hacer que funcione y que le vaya bien. Imagínate detonar toda esa zona en el Valle de México. Y sería con eso, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que resaltemos que el eslogan de esta campaña es unir es resolver, precisamente por eso. Porque efectivamente tengo 20 años de trayectoria y soy servidor público, pero no hago magia. Tenemos que hacer mucho trabajo para unir las propuestas con las soluciones. No me quedé muy satisfecho con tu respuesta, pero la entiendo. Vamos a cerrar porque sé que tienes muchas cosas que hacer y quiero darles la oportunidad a mis compañeros que te hagan una pregunta más. Y yo tengo una al final que no me puedo guardar. Aníbal, ¿tienes una pregunta más para la candidata? Sí, muchas gracias, Mario. En el diagrama que resume los rubros del pilar central de educación de calidad en su plataforma electoral, maestra, omite mencionar a la educación superior. Y en otros apartados dice que promoverá la creación de 2 instituciones que aparentemente ya existen, la Universidad Digital y la enfocada a adultos mayores. ¿Qué ofrece de distinto a lo que ya se hace a los miles de jóvenes y docentes de ese nivel educativo? Especialmente si se toma en cuenta que su contrincante promovió la primera Ley General de Educación Superior en el país. Y que desapareció las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles, que vamos a recuperar nosotros, que ese es uno de los propósitos y de las grandes retos que tenemos, que nosotros podamos trabajar y ofrecerle a los estudiantes, pues 10,000, por ejemplo, para las 10,000 mujeres, un programa de fortalecimiento tecnológico para las mujeres mexiquenses, fortalecer el programa contra la violencia y la seguridad para nuestros niños, y para los maestros, fortalecer el sistema profesional de carrera educativa estatal, que también está dentro de las propuestas de campaña, y en próximos días estaremos teniendo un evento para poder hacer los compromisos con los maestros del Estado de México. Arturo. Gracias. Me parece y me gusta mucho el planteamiento de la entrevista donde ven a Ale del Moral ya con visión de gobernadora y las preguntas van sobre los qués, cómo. Yo me di un poquito más atrás, primero hay que ganar. A una semana de iniciado el proceso electoral y con un reto electoral también muy importante hacia adelante, ¿qué falta por hacer? ¿Dónde va a concentrar Ale del Moral no solo su agenda y su tiempo, sino el esfuerzo suyo y de todo el equipo para poder concretar ese triunfo que permita pasar a esta forma de gobierno de la que estamos hablando? ¿Qué es lo que resta en las siguientes 7 semanas de este histórico proceso electoral? Trabajo incansable, Arturo.
Tenemos que recorrer todo el Estado de México, tenemos que llegar a las más de 6,574 secciones electorales. Hoy Tonanitla y un voto en Tonanitla valen lo mismo que en Ecatepec y vamos a trabajar de manera ordenada, coordinada, muy disciplinada para poder lograr nuestra meta. Daniel. Gracias. Sin duda, esta idea de un PRI distinto, esta idea incluso de que la coalición representa una opción diferente, es un pilar en la propuesta que has compartido con la ciudadanía, Alejandra. Sin embargo, y coincido con lo que decías en tu anterior intervención, cuando decías que no se debe responsabilizar a algunas generaciones presentes de lo realizado por generaciones pasadas. Sin embargo, en esta idea de cómo creer la ciudadanía que nos ve y que está forjando su voto, en cómo creer en estas propuestas. En 2014, el gobernador Erubiel Ávila reportó una obra en proceso del Instituto de Oncología del Estado de México. La obra no se concluyó, y creo que tendrías razón al decir, ese fue un asunto de Erubiel Ávila. Este tema fue duramente criticado en la campaña de 2017 por Josefina Vázquez Mota, y en ese 2017 tú misma acudiste a un spot para decir que ahí se estaba construyendo ese hospital, aunque a Josefina Vázquez Mota, entonces candidata del PAN, no le gustara. Y el actual gobernador, Alfredo del Mazo, dijo que en 2019 estaría concluida esta misma obra. Y pues no, ni Erubiel, ni en el 2017, ni en el 2019. Con elementos de este tipo, ¿cómo podría la ciudadanía de verdad pensar en un cambio? ¿Y qué es lo que pasó al final? Porque te escuchabas realmente convencida en ese spot de que el hospital sería concluido, y en este momento cualquiera que pudiera hacer una visita encontraría una situación más o menos similar a la que se planteó en la pasada campaña a gobernador, y más o menos con esta misma clase política. Gracias por la pregunta, Daniel, pero justamente es el tema en el que voy a tratar de cuidar y no caer. Lo que es cierto es que se eliminaron los recursos del Fondo del Seguro Popular, donde llegaba el dinero al Estado para poder terminar los hospitales en el 2018, después de la campaña. Y no tuvimos ya el recurso, como bien lo decía Mario, para poder terminar los hospitales, para poder hacer. El Estado de México perdió o ha dejado de recibir más de 250,000 millones de pesos de prerrogativas federales. Y si yo echara culpas, podría hoy decirte quién tiene la culpa, pero no. Es un problema que tenemos, es un problema que necesitamos solucionar y que estoy convencida de que podemos lograrlo. Primero hay que ganar el 4 de junio y soy convencida de que la gente necesita esos hospitales y necesita que el sector salud tenga mucho mejores condiciones. Gracias. Bueno, 6,209 personas a las cuales les agradecemos que hayan estado conectados. Les voy a hacer una última pregunta para ser leal a la palabra. Te voy a preguntar alguna que estás en todo tu derecho de respondérmela o no. Yo supongo que sí, porque tú eres una candidata valiente y no te rajas. Me queda claro que al escucharte estás echada para adelante, estás preparada para ganar. Pero yo te preguntaría, ¿estás preparada para perder? Para poder ganar hay que saber perder, querido Mario. Eso lo aprendí en mi primera elección. Y estoy convencida de que hay que estar más preparada para no ser que para ser. Y para eso, hoy estoy convencida de que voy a ser gobernadora del Estado de México. Sí estás preparada también. Absolutamente. Eso es todo. Bueno, yo te agradezco de verdad. Debo de decirlo, que no hubo, a nadie se le limitó las preguntas. Preguntamos lo que consideramos en el ánimo de
cada quien. Yo traté de interpretar lo que la gente está diciendo, lo que están discutiendo en sus mesas, lo que quizá tuvieran querido preguntar. Y nada más un razonamiento, Alejandra. Siempre se ha querido entender que el gobernador del estado es el todopoderoso, que ganar la gubernatura gana todo el poder y puede resolver los problemas una persona casi con una varita mágica. En tu concepción, ¿también está eso? ¿Tú crees que si ganas la gubernatura solo porque tú lo deseas, se puede cambiar al Estado de México? Para nada, lo que yo pienso es que ganando voy a tener mucho más trabajo, menos tiempo y un gran compromiso de demostrarle a los ciudadanos mexiquenses el amor que le tengo a esta tierra, a mi casa, el Estado de México. Te agradezco mucho. Les agradezco a Gracias, Daniel, Mario. a Aníbal. Nosotros vamos Gracias, a continuar. Arturo, gracias, Aníbal. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Cuídate mucho, que estés muy bien. Gracias. Hasta pronto. Y muchas gracias a las 6,200 personas que espero que continúen. Todavía nos quedan como media hora. Entonces esperamos que se mantengan. Pónganme por favor a Daniel. ¿Por qué me sacan a Daniel de cuadro? ¿Ya salió? No. ¿Qué pasó, Dani? Es ¿Ya un te quieren complot. sacar? ¿Ya te quieren sacar? No, ¿cómo? Por Es un favor, complot. switchámelo. Lo necesito aquí en la estoy pantalla. viendo Ya de lo lado, extrañábamos. Todo está. el mundo estaba preguntando por ti, Daniel. Y mira, y no quiere, Se fue. No quiere el productor. ¿Qué? ¿No puedes o qué, Rodrigo? Ahí está, ya. Eso, y hasta más grande. Ya, hasta más grande que nosotros. Bien, bien. Bueno, pues la mesa de análisis hoy yo lo dejaría pues para los comentarios obvios con libertad Sí, sí. sobre la entrevista. Y doy la palabra a Daniel Serrano. ¿Qué te pareció lo que nos dice la candidata del PRI? Bueno, primero, celebrar que se den este tipo de diálogos. Me parece que ya hay un discurso bastante procesado. Yo, evidentemente, como es la responsabilidad de todos quienes estamos en colaboración con algún medio de comunicación, he estado vigilando, he estado pendiente de todas las entrevistas y me parece que hay más o menos un hilo conductor. Esta idea de el cambio, pero no de signos, no de colores, una reconciliación que no termina de quedar claro con quién es, no hacer decir que no es un asunto de ideologías, que no es un tema de partidos. La verdad es que pues no encuentro algún elemento novedoso respecto a la entrevista con Reforma, con Sabina Berman. Creo que más o menos ya hay un modelo de atención a las preguntas. Me quedo con algunos datos que me parece que la ciudadanía merece saber que no son del todo correctos. El tema de los hospitales, por supuesto que ha sido atendido por la legislatura y por el gobierno del estado, incluso se han dotado de recursos adicionales de la legislatura del Estado de México para que se hayan concluido estos hospitales. Yo creo que la ciudadanía sí está vigilando quiénes conforman los distintos equipos de campaña. Es difícil, digamos, esta narrativa del cambio. Yo lo he sostenido en esta mesa desde hace tiempo. Me quedo con la impresión de que quizá se deba a que estamos muy en el arranque de las campañas, a que hay solamente los qués. Creo que aún se están trabajando en los cómos, pues yo dejaría hasta aquí el comentario en este momento. Aníbal. Igual que Daniel, celebro el que se hagan este tipo de encuentros. Felicidades una vez más, como siempre, a la convocatoria. Esperemos que pronto tengamos a la otra candidata. Y me hubieran gustado más contundencia en las respuestas. Lo entiendo perfectamente y era su derecho contestar ¿Cómo lo hizo? como lo hizo. Pero también veo, por ejemplo, en la plataforma que presenta la coalición, el problema intrínseco de sumar a partidos antagónicos. Este pronunciamiento, por ejemplo, de la libertad de decidir sobre el propio cuerpo contra el derecho a la vida desde su concepción, pues es un postulado de la derecha, 100% del PAN. Sí. Y pues qué difícil
tener que decir sí, pero no, no, pero sí. Es muy claro que incluso se va a promover una ley para que se proteja ese derecho. Eso iría exactamente en sentido contrario de lo que han reclamado las feministas, el movimiento feminista. Y me quedé en el aire con las 2 universidades que se pretenden crear, que ya están creadas, pero también lo entiendo. Ojalá y se afine, ojalá se lleven a cabo las correcciones que se deban realizar, porque finalmente los planes que se presentan, las plataformas, los programas de gobierno que presentan los partidos ante el Instituto Estatal Electoral, está hecho con recursos públicos y yo creo que merecemos un producto mejor. Ok, Arturo. De acuerdo con las felicitaciones, felicidades a nuestra producción, a ti Mario por haber tenido aquí a una de las 2 candidatas. Me parece que es importante, lo comentábamos hace 8 días al terminar la reunión, si estarían dispuestas a venir, y pues me parece muy bien de parte de Alejandra que haya dado un paso al frente y esté aquí con esta muy importante audiencia. Me parece que eso además distingue a este medio. Ya Daniel hacía un recuento de algunas de las muchas entrevistas que haya tenido, pero un medio de un perfil como este, importante, de una ciudad tan relevante como Toluca, del Valle, del Estado de México, y que se difunde fundamentalmente por estas vías de las redes digitales, me parece que es de los primeros, así es que me parece, insisto, que es muy importante para ella y para el programa. Entonces, felicidades por esa parte. Me parece muy bien, ella, como tú se lo dijiste, seguramente vas a responder porque eres muy valiente, y tal cual lo hizo. Me parece que no dejó preguntas sin respuesta. Sí, seguramente podríamos seguir platicando con ella y seguirían surgiendo otras, faltarían datos, quisiéramos saber un poco más. Yo creo que es una muy buena primer intercambio, y ojalá que no sea el único. Creo que vendrán otros más adelante durante la propia campaña. Creo que también la campaña no deja de tener apenas una semana, si me apuras, restándole un poco los días de la Semana Santa, que son un poco raros, semana de Pascua, no toda la gente está involucrada. Yo creo que lo que resta del mes de abril y todo el mes de mayo se va a poner interesantísimo. Veo a Aníbal muy preocupado por el tema de la plataforma, como ya anuncié hace rato. Sí existen los mecanismos jurídicos para corregir esas cosas, para obligar a los partidos a definir sus posiciones. Sí existen y sí se han usado. Pero no solo eso, será muy interesante echarle un ojo a una investigación que hace hoy Animal Político, porque hoy nos presenta cómo la plataforma de Morena, un poco el sello de la casa, se fusila párrafos y propuestas y páginas completas de plataformas electorales presentadas por Morena el año pasado en elecciones de otros estados. No, la de Coahuila y la del Estado de México, las 2. Se fusilan textualmente partes importantes de plataformas presentadas el año pasado en Oaxaca y en Hidalgo, solo por mencionar algunos. Entonces, como bien dice Aníbal, habría que pedirle a los partidos rendir cuentas, porque esas cosas las hacen con recursos públicos y es por supuestamente indebido. Creo que esta parte de la incongruencia entre los documentos básicos de un partido y la plataforma electoral y la oferta electoral son perfectamente corregibles. Ya mencionaba ahí un poquito cuáles son los mecanismos. Se pueden atender. Volviendo con la entrevista, coincido con Daniel. Creo que Alejandra tiene ya un discurso muy estructurado, muy hecho, muy planteado. Algunas cosas seguramente ya se las han escuchado en algunos otros medios de comunicación, pero esto habla justamente de la persistencia en el mensaje. Creo que es interesante. Hoy, hace rato cuando veníamos para acá, sabiendo que ella iba a estar, veía yo un evento que tuvo a propósito del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, donde hablaba de la reconciliación y decía cómo la reconciliación, en ese caso en particular, hablándole a los productores del campo, decía, vamos a reconciliar los intereses de los productores agropecuarios, que son ustedes con los que estaba ya reunida, vamos a reconciliar eso con los intereses de los comercializadores. Es decir, no el tradicional y un poco demagógico planteamiento de vamos a acabar con el intermediarismo. Dice ella, vamos a reconciliar los intereses, vamos a hacer que todos ganen dentro de la mesura, en el entendido que la prioridad la tienen que tener los productores. A eso se refiere con la reconciliación, que me parece que es la parte que está generando un poco de sentido, en que
dejemos un poco de lado esos bandazos de todo a favor de unos, a favor de otros, sino más bien esa reconciliación donde sí es posible tratar de encontrar intereses que tradicionalmente parecen antagónicos y no necesariamente lo son, ¿no? Pero yo coincido en gran parte en las cosas que dicen, en algunas no. Debo de decir, mi querido Daniel, que no somos ingenuos, ninguno de los que estamos aquí somos improvisados. Y es obvio que la candidata del PRI, como seguramente la candidata de Morena, pues tienen una táctica y una estrategia, ¿no? Corresponde a eso. Le están hablando a unos públicos y le quieren colocar un mensaje a unos públicos. Nuestra labor como analistas, en mi caso como periodista, es hacerle las preguntas, ¿no? Creo que se le hicieron de manera concreta, directa, lo que al menos yo interpreto que no solo estaba en mi interés, sino en el interés de la gente. A mí me parece que hubo dos cosas que son diferentes a otras entrevistas, mínimamente dos cosas, Daniel. La primera, que no hay que trivializarlo, habría que ver cómo responde, ¿no? Esta invitación que le hace a Morena, ¿no? Y bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Lo dijo, palabras más, palabras menos, vamos a ponernos de acuerdo. Si es viable, no es viable, no me corresponde a mí decirlo, pero la propuesta la hizo, ¿no? Ahí está, ¿no? Es decir, creo que el acuerdo, yo diría, pues el acuerdo tendría que ser con la gente, con los votantes, ¿no? Pero bueno, me parece en este caso. Y la segunda es la última pregunta que le hice, ¿no? ¿Estás también preparada para no ser? Que me parece que estamos hablando de la mujer que está representando por lo menos a uno de los partidos que tiene más de 90 años gobernando, ¿no? Y se la hice porque era necesario hacérsela y no se la han hecho. Es decir, necesariamente un partido en cualquier parte del mundo que tiene más de 90 años genera resistencias, no solo por ella misma, sino porque, por eso les decía, el poder no es solo una persona. Habrá muchas resistencias, como las hay, a hacer una transición, si ese fuese el mandato de la mayoría. Si el mandato de la mayoría dice vamos a hacer una transición, quizá hubiera resistencias. Me pareció también que eso es novedoso, que eso es nuevo. No somos ingenuos, no esperábamos que iba a cambiar aquí su discurso, que iba a hacer otras cosas. Creo que fue una entrevista dentro de lo que se esperaba muy bien. Creo que habla mucho la forma, eso también me parece que está bien. El que haya aceptado, no hubo nadie, a ninguno se le restringió el uso de la palabra, y eso es que valorarlo, ¿no? Creo que hay que valorarlo. Creo que todo esto, más que por nosotros mismos, que sí tienen su mérito, yo creo que también hay una parte pequeñita, tiene que ver con la expectativa que está en la gente, ¿no? Que siguen conectadas, ya se nos fueron como 500, 600, pero sigue la gente conectada, ¿no? Entonces creo que fue un buen ejercicio. Ojalá lo podamos hacer con la maestra Delfina, lo podamos hacer mínimo unas 2, 3 veces más con ellas, con preguntas específicas y con temas ya más centrados, ¿no? Creo ya, bueno, no quiero que la gente se nos aburra, que se quede con el sabor de boca para que lo vaya rumeando todo lo que se dijo. ¿Qué les parece si cerramos? Entonces, mi querido Daniel, tenga usted el privilegio de ser el número 1 en el comienzo del cierre. ¿Con qué cierras, Dani? Pues me parece que en este momento ya hay algunas propuestas, incluso más de las que se dan en los propios medios, sobre las que seguramente ya habrá oportunidad de reflexionar. Hay temas muy concretos como reformas o mecanismos distintos en el manejo de programas sociales. Por un lado se coloca una ampliación al salario familiar. Aquí se ha hablado de que ese mismo programa ya existía, al menos en su vertiente municipal en Huixquilucan. Por el otro lado se habla de un programa de bienestar, Mujer Bienestar, que también tiene mucho que ver con la narrativa del gobierno federal. Ya se han expresado en algunos de estos actos propuestas más concretas. Creo que en un ejercicio, como bien señalas, Mario, sin caer en la ingenuidad, que irán administrando las propias candidatas. Creo que en algunos momentos van a hablar más de seguridad, en algunos momentos van a hablar más de salud, en algún momento le hablarán a las y a los jóvenes. Lo iremos viendo. Quizá una de las cosas que sí van a sacar chispas, en mi opinión, tiene que ver con esta narrativa de cambio. Ojalá que haya elementos más idóneos para poder
reflexionar sobre lo que cada una apuesta o entiende como el cambio. Yo tengo mi duda de si la ciudadanía está justamente esperando que no sea un cambio de siglas. Creo que la ciudadanía, por el contrario, no solo está esperando un cambio de siglas, pero sí está esperando también un cambio de siglas. No solo, pero eso me parece un elemento que va a estar ahí en toda la propia campaña. Yo me quedo un poco preocupado y con cierta insatisfacción con esta idea de el uso del lenguaje, porque me parece fuerte, más allá de las razones que lleven a Alejandra del Moral a referirse a la maestra o referirse a ella misma como alguien que no necesita titiritero, pensar en cosificar a una de las candidatas y generar la interpretación, generar el mensaje de equipararla a un títere en un estado como el Estado de México, me parece una cosa muy fuerte, que nos debería de preocupar a todos quienes participamos de los medios de comunicación y a todos de quienes participamos de la vida pública del Estado. Creo que no es un momento más allá de la contienda y de que todos entendemos que hay pasión y que hay que se le pone empuje a las campañas. Creo que un estado como el nuestro es muy peligroso por el número estadístico que se aporta de feminicidios, por los indicadores en general de violencia. Me parece que eso hay que estar presentes porque es difícil también, o va a ser difícil en la narrativa, que se extienda una mano para el diálogo y que se utilice la otra para tirar un golpe. Creo que eso la ciudadanía no lo va a percibir bien. Muy bien. Arturo Huicochea. Yo creo que vimos a una candidata, como ella misma se define, franca, claridosa, directa, valiente, como lo resume también. Yo advierto audacia en sus propuestas, quiero suponer que vienen más y vienen recargadas, ¿no? Hay dos estrategias diferentes en el arranque de campaña. La candidata de Morena hizo un largo planteamiento, no lo escuché todo, pero entiendo que habló como cerca de una hora, de que leyó un documento. En contraste, Alejandra centró su arranque de campaña en el posicionamiento de un solo planteamiento. Me parece que esta segunda estrategia, en términos de mercadotecnia, de posicionamiento, fue más estratégico, fue más inteligente. Es decir, hoy las personas hablan para bien o para mal, pero hablan del salario familiar. Es difícil identificar a la candidata de Morena con alguna propuesta. Alguien dice, no, pues ya dijo un montón de cosas. Pues sí, es un poco todo y nada. Son dos maneras de plantearlo. Sé y he visto que Alejandra ha planteado más cosas y más temas. Decía yo mismo hace rato, estuvo reunida con productores del campo y ahí planteó cosas. En otra parte habló del transporte público, etcétera. Estuvo en esa, no he visto, pero seguramente hizo planteamientos diferentes. Pero hay una estrategia de posicionar un tema y me parece que en términos de mercadotecnia y de estrategia electoral, hoy por hoy pareciera, habría que medirlo, pero pareciera por el puro feeling, por los comentarios que tú mismo has hecho, que esa estrategia está generando un mejor posicionamiento. Entiendo también, lo veíamos las semanas pasadas, Alejandra lo que requiere es mayor visibilidad, que más gente la conozca, apostándole a que con su elocuencia, sus planteamientos, etcétera, no solo la conocen, sino genera simpatías en principio, empatía más adelante, apoyo después. Entiendo que esa es la apuesta. Ya veremos si la apuesta es correcta. Por el otro lado, yo no he visto a la candidata de Morena, yo no la he visto en ningún medio de comunicación. Veo los eventos, las fotografías, en el caso de los eventos de Morena, casi todos son tomas cerradas, grupos pequeños. El PRI ha hecho eventos muy grandes, dicen de más de 10,000 personas todos, fotos aéreas, donde podríamos discutirlo otra vez, me parece que innecesariamente el tamaño. Lo que es evidente es que los eventos del PRI son mucho más grandes. Si la votación se ganara con mítines, el PRI ya hubiera ganado de calle. Los eventos de manera pequeños, se dice, desorganizados, les decía yo, sí se ven conflictos y jaloneos por ahí en la entrada del Teatro Morelos entre algunos dirigentes, se dice que son las personas que están ahí, no las conozco.
Es decir, una campaña que parece desarticulada, poco eficaz, si como tradicionalmente pensamos, las campañas se trata de convocar a la movilización, contra otra que durante la semana pasada y hoy tuvo 6, 7 eventos donde, insisto, el PRI mismo se preocupa por exhibir fotografías aéreas de eventos que efectivamente son muy grandes, ha mostrado mucho más músculo. Entonces, ya veremos qué estrategias siguen hacia adelante. Me parece que el jalón, lo dije la semana pasada, si esto fuera una carrera, el primer paso lo ha puesto Alejandra con mucho adelante. Faltan muchos pasos, faltan por lo menos 50 y tantos pasos que dar hacia adelante. Muchas gracias, Arturo. Aníbal Mejía. Muchas gracias. 3 cosas. A ver si el productor pudiera poner una imagen que tenemos ahí, que pedí que pusieran una imagen aérea, que es muy ilustrativa. Mientras lo hace, Que ponga todas. ¿Continuamos? ¿O qué? Para los que nos ven y nos escuchan, recuerden una frase que un clásico indicó cuando era constantemente interrumpido, cuando intervenían otras. El Cállate Chachalaca surgió de una escena similar. Esta toma que vemos aérea es un gran evento en el Estado de México. Pero no es de ahora. Y no, digo, es que si ya no es el Zócalo. es que es de risa, de verdad. Precisamente lo que se trata de evidenciar es eso. Los mítines no votan. Y lo digo para los que ven y escuchan este programa. No me interesa entrar en debate con alguien que defiende una posición o dependen sus intereses de una posición. Quiero decir simplemente 3 cosas. Por favor, sugiero a los que nos ven y nos escuchan que hagan un comparativo entre las propuestas de todos y cada uno de los partidos, ya sea coaligados o sea por aparte. Claro que Morena está haciendo suyos lo mismo que ha postulado en Hidalgo, lo mismo que ha postulado en Coahuila, lo mismo que está postulando en el Estado. Porque el planteamiento que expresamente hace es que acompaña un movimiento nacional. De ahí pueden sacar sus conclusiones. 2, es muy lamentable que no haya condena de parte de los actores políticos respecto a la guerra sucia. La guerra sucia no solo busca denostar, al contrario, busca desanimar a aquel que aún no tiene su decisión tomada y provoca un abstencionismo. Sí. Entonces habrá que pedirles a todos los que de alguna manera liderean. ¿Quieres también hacer un comentario? ¿Le permites? Sí, claro. ¿No te vas a enojar porque él te interrumpe? ¿O qué? Porque ya, No, porque levanta la mano educadamente. Sí, en cuanto terminara Aníbal, si me permitían un minuto. Es que el que quería interrumpirme entonces era Mario. Ya es capaz de darle un zape. Bueno, termina, a ver, es que... Pues vamos a ponernos de acuerdo a ver qué pasó. Y una Tercera. última, la tercera. La libertad de decidir en la urna no va a ser observada por absolutamente nadie. Van a, en la soledad de la misma, poder definir el sentido de su voto. Si son amenazados, si son obligados a mandar hashtags, si son obligados a pasar lista en las diversas entrevistas, ustedes díganles que sí, háganlo, es más. Pero cuando estén en la urna, voten en conciencia por sus hijos y por sus hijos de sus hijos. Por cierto, muchas felicidades también a Mario. Muchas gracias. Pues por la parte que me toca. ¿Qué pasó, Dani? A ver, nada más para aclarar, digo, entiendo el entusiasmo de Arturo, pero a ver, la maestra Delfina sí ha estado en entrevista. O sea, no hagamos estas cosas de los reduccionismos. Yo no dije eso. Y las posturas, déjame terminar, y de las posturas totalitarias, ya monopolizan hasta el amor, ya monopolizan la reconciliación. A ver, espérense, la maestra ya tuvo una larga entrevista en Milenio, la maestra acaba de tener una entrevista larga también con el Heraldo, entonces sí ha estado en entrevistas la maestra, esta del Heraldo recientemente.
Y lo otro, creo que hay que dotar una cosa que a muchos nos anima a participar en este medio, y creo que a otras y a otros tantos más a acudir a este medio, es la forma y la cobertura que se ha tenido de los propios eventos. Entonces, que las imágenes hablen por sí mismas. Todos los candidatos tienden a hacer tomas cerradas de sus eventos. Lo hizo Alejandra del Moral el día de hoy en su transmisión en Ciudad Nezahualcóyotl, donde cuando abren la toma también se reportaron notorias filas de sillas vacías. Eso le puede suceder a cualquier candidato o candidata. Es natural. Hay áreas, hay municipios, hay regiones con una mayor influencia de un otro partido. No generemos estas visiones reduccionistas que no ayudan a la ciudadanía. Yo entiendo de verdad, Arturo, este entusiasmo y esta nueva faceta de traductor de la intención del voto en el PRI, y ahora hay traducción hasta de lo que dijo en un evento con el sector del campo, pero que no logró explicar aquí, que entonces tú lo conectas. Está bien, pues, pero de veras, esta idea, yo no dije confiemos en el propio medio donde ponemos nuestro propio granito de arena, Eso sí. que es pequeñito para la construcción de un voto informado. Bueno, estamos de regreso, debo de decirlo que tenemos transmitiendo conversatorios y Cambio 3 durante más de 3 años. De manera consecutiva, nunca nos había pasado lo que nos pasó ahora. Se nos fue la luz justo cuando estaba terminando estar. Si nos está viendo nuestro compañero Daniel Serrano, que estaba conectado vía Zoom, pues ojalá se reconecte para despedirnos. Se nos fue la luz, esa es la razón, ¿no? Debo decir que yo no tengo ánimos conspirativos, ni mucho menos porque se fue en toda la... En todo el bloque en toda la cuadra, ¿no? Se le fue todo, ya regresó. Estamos aquí y solamente vamos a regresar para despedir, para agradecer a las más de 5,300 personas que todavía estaban conectadas antes de que se nos fuera la luz, para entender que son imponderables y que esto suele pasar. Creo que hicimos un buen trabajo, se hizo bien, y yo cerraría con lo siguiente: agradecer a mis compañeros, a Daniel, a Arturo, a Aníbal, y yo quisiera decir que al final el juego, la esencia de este juego democrático, es dejar al elector que tome los mensajes, que saque sus conclusiones y ver a quién le cree. Y al final de cuentas, eso es lo que va a decidir, ¿no? Escuchar las propuestas, las contrapropuestas, a lo mejor no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, pero se trata de ver quién convence, a quién le creen. Creo que esa es la esencia, y eso solamente corresponde a los electores, que en su privacidad, en su intimidad, hagan su reflexión y voten, porque eso sí creo que lo hay en libertad, ¿no? Es mi convicción. Les agradezco mucho a todos, nos vemos el próximo lunes. No sabemos quién va a estar aquí. Reitero nada más, se hizo también ya la invitación a la candidata de Morena, la maestra Delfina. De hecho, no se había confirmado, lo voy a hacer público, no se había confirmado la semana anterior. Por algunas razones que supongo de su agenda, nos desconfirmó. Y seguimos a la espera de que nos dé fecha. Debemos decir que tuvimos que recurrir a otros canales porque sus canales de comunicación oficial son una porquería, ¿no? Están haciendo muy mal trabajo, no sirven para nada, y ojalá modifican y corrijan, pero el mensaje y la invitación ya la tiene la maestra y ojalá la tome, porque creo que está. Además hay un reto, ¿no? Ojalá y supere los casi 7,000 conectados que hubo. No, vamos a ver. Ahí se verá. Nos vemos. Pasa eso continuamente. Claro. Arturo. Va a ir pasando. Aníbal, sí, Muchas claro. Gracias. Sí, porque está el interés de la gente. Vámonos. Gracias. Gracias a todo el equipo, a Isa, a Fanny, a todos. Hay que decirlo. Bye.